En el mundo de la tecnología, casi siempre escuchamos historias de gigantes, de corporaciones enormes, pero de vez en cuando surgen leyendas de pequeños grupos de rebeldes que lo cambian absolutamente todo. Pues bien, esta es una de esas historias. Es una aventura sobre un puñado de renegados que desafiaron el orden establecido para darnos una forma completamente nueva de ver el mundo digital. Y este fue su grito de guerra. Una frase potentísima de Steve Jobs que se convirtió en el alma y el espíritu indomable del equipo que creó la Macintosh. Hay que entenderlo bien, no estaban construyendo un producto, estaban liderando una rebelión. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta rebelión, tenemos que viajar en el tiempo, a 1980. El mundo de las computadoras era literalmente un mar de cajas grises. Eran máquinas intimidantes, súper complicadas y diseñadas para ingenieros, no para la gente de a pie. Un universo de comandos de texto y pantallas de un solo color. Y aquí es donde vemos el contraste brutal. La realidad era aburrida, pero la visión era revolucionaria. El proyecto Macintosh, que al principio lideraba Jeff Raskin, soñaba con un aparato simple y accesible. Pero fue la llegada de Steve Jobs lo que transformó ese sueño en una cruzada para cambiar el mundo. Imaginen a un Steve Jobs frustrado, recién sacado de otro proyecto en Apple. Toma el control del equipo Macintosh, pero no buscaba construir un simple aparato, buscaba un mapa hacia el futuro, y estaba a punto de encontrarlo en el lugar más inesperado de todos. Este momento es absolutamente clave. Fue como si hubieran encontrado un mapa del tesoro escondido a plena vista. En los laboratorios de Xerox PARC, Jobs y su equipo vieron el futuro. Un futuro que la propia Xerox no entendía, pero que Jobs reconoció al instante como la pieza que lo cambiaría todo. Y bueno, ¿cuál era ese tesoro? La interfaz gráfica de usuario. O sea, la idea de que en lugar de escribir comandos rarísimos, uno podía simplemente señalar algo en la pantalla y hacer clic. Esto no era una mejora, era una revelación total. Era la pieza que faltaba para que las computadoras fueran amigables y accesibles para el resto de los mortales. Armado con esta visión prestada, Jobs hizo algo radical. Aisló a su equipo en su propio edificio. Creó una burbuja, una especie de barco pirata listo para zarpar lejos de la burocracia de Apple y navegar hacia aguas desconocidas. Y ojo, que esto no era solo una metáfora, no. Literalmente ondearon una bandera pirata con todo y calavera. Se definieron a sí mismos como forajidos en una misión sagrada, luchando contra la mediocridad de la marina corporativa. Esta identidad les dio permiso para romper todas las reglas y pensarle una forma completamente distinta. 90 horas. Esa era la cantidad de horas que los ingenieros principales metían cada semana. Una locura, ¿verdad? Claramente no era una misión para cualquiera. El equipo estaba consumido por una creencia total de que estaban dejando una marca en la historia. Y esto refleja a la perfección la filosofía de Jobs. Él no dirigía a empleados, lideraba a artistas. Exigía una atención al detalle casi fanática. Y la idea de grabar las firmas dentro de la máquina es una declaración en sí misma. Esto no es un producto, es una obra de arte, creada por gente apasionada. Bien, la máquina estaba lista, pero ahora venía el gran desafío. ¿Cómo presentarla al mundo? No se trataba de lanzar un producto, se trataba de iniciar una revolución. Un disparo que tenía que escucharse en todo el planeta. Ante una pregunta así de grande, la respuesta de Apple no podía ser sutil. Fue audaz, desafiante y, la verdad, absolutamente inolvidable. Planearon un ataque en dos frentes, para capturar la imaginación del mundo entero. La estrategia de marketing fue simplemente genial. Primero, el ya legendario comercial del Super Bowl dirigido por Ridley Scott. No mostraba el producto, vendió una idea. La Macintosh era la liberación contra el conformismo, que estaba personificado por IBM como el gran hermano. Y después vendría la demostración en vivo. El 24 de enero de 1984, llega el gran día. Steve Jobs sube al escenario. No hace una demostración aburrida. Saca la pequeña computadora de una bolsa y la máquina habla por sí misma. El público se volvió loco. Fue un momento de pura magia, de teatro, que marcó el nacimiento de la computación como la conocemos. Pero como en toda gran aventura de piratas, el triunfo vino con un costo. Después del espectacular lanzamiento, la dura realidad empezó a golpear la puerta. El sueño tenía un precio, y era mucho más alto de lo que cualquiera se imaginaba. Y es que, a pesar de todo el revuelo, la primera Mac la tuvo difícil. Era lenta, muy cara y casi no tenía software. Las ventas no llegaron a las expectativas, lo que provocó luchas de poder internas y una crisis muy grave en Apple. La hermosa revolución no estaba siendo rentable.
Todavía. Y aquí la travesía se pone aún más dramática. El capitán pirata, el mismísimo Steve Jobs, fue expulsado de su propia compañía. Pero en un giro de guión increíble regresó años después para salvar a una Apple que estaba al borde de la quiebra. ¿Y cómo lo hizo? Reviviendo esa misma filosofía pirata para crear la iMac, iniciando el segundo acto más grande en la historia de los negocios. Y ese es el verdadero legado. Las acciones que hoy damos por sentadas en cualquier computadora o teléfono, el hacer doble clic, el arrastrar y soltar, todo eso nació en ese barco pirata de Apple. Su trabajo se convirtió, sin más, en el lenguaje universal de la informática personal. Entonces, ¿qué nos enseña toda esta historia? Pues la filosofía pirata se puede resumir en 4 principios clave. Y esto no se trata solo de tecnología, es un manifiesto para cualquiera que busque crear algo verdaderamente innovador y que de verdad importe. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. La historia de la Macintosh nos enseña que las industrias más grandes y establecidas, las marinas de nuestro tiempo, a menudo son las más vulnerables a una pequeña banda de piratas apasionados con una idea audaz. La pregunta que queda en el aire es, ¿quiénes serán los próximos?